El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Capítulo 4. Una vez que Hugh brincado, tropezado, avanzado a tientas como un ciego a través del bosque y la niebla, y vuelto a emerger al mundo de la luz, me sorprendió descubrir que el sol se ponía y el horizonte adquiría un tinte rojizo. Sin saber cómo, había transcurrido el día entero. En el pub me esperaba mi padre, con una cerveza negra como la noche y el portátil abierto sobre la mesa frente a él. Me senté y le cogí la cerveza antes de que tuviera la oportunidad de alzar siquiera los ojos del ordenador. «Oh, santo cielo», farfullé, engullendo como pude el trago. «¿Qué es esto? ¿Aceite de motor fermentado?» «Más o menos», dijo él, riendo, y luego me arrebató la jarra. «No es como la cerveza americana. Aunque tú no deberías saber a qué sabe esta, ¿no?» «Por supuesto que no», repuse con un guiño, aun cuando era cierto. A mi padre le gustaba creer que yo era tan popular y aventurero como lo había sido él a mi edad. Un mito que siempre había parecido que valía más perpetuar. Fui sometido a un breve interrogatorio sobre cómo había llegado a la casa y quién me había llevado allí. Y puesto que la forma de mentir más fácil es cuando uno se deja cosas fuera del relato en lugar de inventarlas, aprobé con todos los honores. Olvidé muy convenientemente mencionar que Gusano y Dylan me habían engañado para que me metiera entre excrementos de oveja y luego se rajaron a menos de 1 kilómetro de nuestro destino. Mi padre pareció contento de que hubiera conseguido conocer a un par de chicos de mi edad. Imagino que también olvidé mencionar la parte sobre que ellos me odiaban. ¿Y cómo estaba la casa? Destrozada. Se estremeció. Supongo que ha pasado mucho tiempo desde que tu abuelo vivió ahí, ¿no? Sí, el abuelo y cualquiera. Cerró el portátil, señal inequívoca de que iba a recibir toda su atención. Veo que estás desilusionado. Bueno, no recorrí miles de kilómetros buscando una casa llena de porquería repulsiva. Así pues, ¿qué vas a hacer? Encontrar a alguien con quien hablar. Alguien sabrá qué le sucedió a los críos que vivían allí. Calculo que unos pocos todavía deben de estar vivos, aunque sea en la Isla Grande, si es que no están por aquí. En una residencia para gente mayor o algo parecido. Claro, es una idea. No sonó convencido. Hubo una pausa curiosa y luego dijo, «Así que tienes la impresión de que empiezas a ver con más claridad quién era tu abuelo, al estar aquí?» Pensé en ello. «No lo sé. Supongo que sí. Es solo una isla, ¿sabes?» Asintió. «Exactamente. ¿Qué hay de ti?» «¿Yo?» Se encogió de hombros. «Yo dejé de intentar comprender a mi padre hace mucho tiempo. Eso es triste. ¿No estabas interesado?» Claro que lo estaba. Luego, tras un tiempo, dejé de estarlo. Podía percibir cómo la conversación tomaba unos derroteros en los que no me sentía del todo cómodo, pero insistí de todos modos. ¿Por qué no? Cuando alguien no quiere dejarte entrar, al final acabas por dejar de llamar. ¿Sabes a lo que me refiero? Él casi nunca hablaba así. A lo mejor era la cerveza o que estábamos lejos de casa o a lo mejor había decidido que finalmente yo era lo bastante mayor para oír estas cosas. Fuera cual fuese la razón, no quería que parara. Pero era tu padre. ¿Cómo pudiste darte por vencido? No fui yo quien se dio por vencido, contestó en un tono demasiado alto. Luego bajó los ojos avergonzado e hizo girar la cerveza en el interior del vaso. Es solo que, la verdad es que, creo que tu abuelo no sabía ser padre, pero sentía la obligación moral de serlo de todos modos, porque ninguno de sus hermanos y hermanas había sobrevivido a la guerra. Así que resolvió el problema estando fuera todo el tiempo, en cacerías, viajes de negocios, de todo. Incluso cuando estaba, era como si no estuviera. ¿Tiene esto algo que ver con aquel Halloween? ¿De qué hablas? Ya sabes, lo de la foto. Era una vieja historia. Sucedió en Halloween. Mi padre tendría 4 o 5 años y nunca había ido por las casas pidiendo dulces. Por eso el abuelo Portman le prometió llevarle cuando saliera del trabajo. Mi abuela le había comprado a mi padre un ridículo disfraz rosa de conejito y él se lo puso y se sentó en el camino que llevaba a casa a esperar la llegada del abuelo. Esperó desde las 5 de la tarde hasta el anochecer, pero él no vino. La abuela estaba tan furiosa que le hizo una fotografía a mi padre llorando en la calle para podérsela mostrar a mi abuelo y decirle lo muy imbécil que era.
No hace falta decir que la foto ha sido desde siempre un objeto legendario entre los miembros de mi familia, y una gran vergüenza para mi padre. Fue mucho más que un Halloween, refunfuñó él. La verdad, Jake, es que tú estabas más unido a él de lo que yo lo estuve nunca. No sé, sencillamente existía algo tácito entre vosotros dos. No supe qué responder. ¿Estabas celoso de mí? ¿Por qué me cuentas esto? Porque eres mi hijo y no quiero que sufras. ¿Que sufra? ¿Cómo? Hizo una pausa. Fuera las nubes cambiaron de posición y los últimos rayos de luz proyectaron nuestras sombras sobre la pared. Sentí una sensación horrible en el estómago, como cuando tus padres están a punto de contarte que van a separarse, pero tú lo sabes antes de que abran la boca. Nunca ahondé demasiado en tu abuelo porque temía lo que podría encontrar, dijo por fin. ¿Quieres decir sobre la guerra? No, tu abuelo guardaba esos secretos porque eran dolorosos. Eso lo comprendía. Me refiero a los viajes, a que estuviera siempre fuera. Lo que hacía realmente, creo, tu tía y yo creemos, vaya, que había otra mujer. A lo mejor más de una. Sus palabras flotaron entre nosotros un instante. El rostro me ardió de un modo curioso. Eso es una locura, papá. Encontramos una carta en una ocasión. Era de una mujer cuyo nombre no conocíamos, iba dirigida a tu abuelo. Te amo, te echo de menos, ¿cuándo vas a regresar? Esa clase de cosas. Esa clase de cosas sórdidas como las manchas de carmín en el cuello de la camisa. Sentí una ardiente punzada de vergüenza, como si de algún modo fuera mi propio crimen lo que describiera. Y con todo no podía acabar de creerlo. Hicimos pedazos la carta y la tiramos al inodoro. Jamás encontramos ninguna otra. Imagino que tuvo más cuidado después de eso. No supe qué decir. Fui incapaz de mirar a mi padre. Lo siento, Jake. Esto debe de ser duro de oír. Sé que le adorabas. Alargó la mano para estrecharme el hombro, pero yo me lo quité de encima con un encogimiento de hombros. Luego eché la silla atrás y me levanté. Yo no adoro a nadie. De acuerdo, yo tan solo, no quería que te llevaras una sorpresa, eso es todo. Agarré mi chaqueta y me la eché al hombro. ¿Qué haces? La cena está a punto de llegar. Estás equivocado respecto a él, añadí. Y voy a demostrarlo. Suspiró. Fue una especie de suspiro de los de dejarlo estar. De acuerdo, espero que lo hagas. Salí del hoyo del sacerdote dando un portazo y empecé a andar, sin dirigirme a ninguna parte en concreto. A veces uno simplemente necesita salir por una puerta. Era cierto, desde luego, lo que mi padre había dicho. Sí que adoraba a mi abuelo. Había cosas sobre él que necesitaba que fuesen verdad, pero que fuera un adúltero no era una de ellas. Cuando era niño, las historias fantásticas del abuelo Portman me hacían creer que era posible vivir una vida mágica. Incluso después de que dejara de creerlas, existía aún algo mágico respecto a mi abuelo. Haber soportado todos los horrores que soportó, haber visto lo peor de la humanidad, darte cuenta de que tu vida se vuelve irreconocible y a pesar de todo conseguir ser la persona honorable, buena y valerosa que yo sabía que era. Eso de verdad era mágico. Así que no podía creer que fuera un mentiroso, un tramposo y un mal padre. Porque si el abuelo Portman no era honorable y bueno, ya no estaba seguro de que alguien pudiera serlo. Las puertas del museo estaban abiertas y las luces encendidas, pero no parecía haber nadie dentro. Había ido allí en busca del conservador, con la esperanza de que supiera algunas cosas sobre la historia de la isla y su gente, y pudiera arrojar algo de luz sobre el caserón vacío y el paradero de sus antiguos habitantes. Figurándome que solo tardaría un minuto, no había precisamente multitudes derribando a patadas la puerta para entrar. Deambulé por el interior del santuario para pasar el rato examinando los objetos expuestos en el museo. Las pocas cosas que había estaban dispuestas en grandes vitrinas abiertas por delante que cubrían las paredes y se alzaban donde antaño habían estado los bancos. En su mayoría eran insoportablemente aburridos, todo sobre la vida de un pueblo pesquero tradicional y los permanentes misterios de la cría de animales, pero un objeto destacaba del resto. Ocupaba un lugar de honor en la parte delantera de la estancia, dentro de una lujosa caja que descansaba encima de lo que había sido el altar.
Estaba tras un cordón, por encima del que pasé, y un cartelito de advertencia que no me molesté en leer. La caja tenía laterales de madera pulida y una tapa de plexiglas, de modo que solo podías ver su interior desde arriba. Cuando miré dentro, creo que lancé un grito ahogado, y durante un aterrado segundo pensé, un monstruo. Porque me había encontrado, de improviso y de un modo inesperado, cara a cara con un cadáver ennegrecido. El cuerpo contraído mostraba un parecido sobrenatural con las criaturas que asaltaban mis sueños, igual que sucedía con el color de su carne, que era como el de algo asado con espetón a fuego lento. Pero cuando vi que el cuerpo no cobraba vida ni dejaba una marca permanente en mi mente al romper el cristal e ir a por mi yugular, mi pánico inicial decreció. No era más que un objeto expuesto en un museo, si bien uno morboso en exceso. «Veo que has conocido al viejo», gritó una voz a mi espalda, y al volverme vi al conservador dirigiéndose hacia mí a grandes zancadas. «Lo has llevado la mar de bien, he visto a hombres crecidos caer redondos al suelo». Sonrió ampliamente y alargó el brazo para estrecharme la mano. «Martin Paget, no creo haber oído tu nombre el otro día». «Jacob Portman», respondí. «¿Quién es este, la víctima de asesinato más famosa de Gales?» Bueno, podría ser eso, también, aunque jamás pensé en él de ese modo. Es el residente más antiguo de nuestra isla, conocido en círculos arqueológicos como el hombre de Cairnholm, aunque para nosotros es simplemente el viejo. Tiene más de 2700 años, para ser exactos, aunque solo tenía 16 cuando murió. De modo que es un anciano bastante joven, en realidad. ¿2700? Repetí, echando una ojeada al rostro sin vida del muchacho, cuyas facciones delicadas estaban en cierto modo perfectamente conservadas. Pero parece eso es lo que sucede cuando pasas tus años dorados en un lugar donde ni el oxígeno ni las bacterias pueden existir, como el fondo de nuestra ciénaga. Es una verdadera fuente de la juventud lo que hay ahí abajo, siempre y cuando ya estés muerto, claro. ¿Ahí es donde lo encontró? ¿En la ciénaga? Lanzó una carcajada. No yo, los cortadores de turba lo hicieron, cuando cavaban para recoger turba junto al enorme cairn de piedras que hay allí, hacia los años 70. Tenía un aspecto tan lozano que pensaron que podría haber un asesino suelto en Cairnholm, hasta que los polis echaron una mirada al arco de la edad de piedra de su mano y al dogal de cabello humano que le rodeaba el cuello. Ya no los hacen de ese modo. Me estremecí. Suena a un sacrificio humano o algo así. Exactamente. Acabaron con él mediante una combinación de estrangulamiento, ahogamiento, destripamiento y un golpe en la cabeza. Parece más bien una exageración, ¿no crees? Supongo. Martin rió a carcajadas. Dice que lo supone. De acuerdo, sí, es una exageración. Ya lo creo que lo es. Pero lo que es de verdad fascinante, para nosotros la gente moderna, es que con toda probabilidad el muchacho fue a su muerte voluntariamente. Con entusiasmo, incluso, su pueblo creía que las ciénagas, y nuestra ciénaga en particular, eran entradas al mundo de los dioses y por lo tanto el lugar perfecto para ofrecer su regalo más precioso, ellos mismos. Eso es una locura, supongo, aunque imagino que nosotros ahora nos matamos también de toda clase de maneras que parecerán demenciales a la gente del futuro. Y en lo que se refiere a umbrales al otro mundo, una ciénaga no es una mala elección. No es del todo agua ni tampoco es del todo tierra, es un lugar intermedio. Se inclinó sobre la caja, estudiando la figura del interior. ¿No es hermoso? Volví a mirar el cuerpo, estrangulado, desollado, ahogado y de algún modo convertido en inmortal durante el proceso. A mí no me lo parece, respondí. Martin se irguió. Luego empezó a hablar en un tono grandilocuente. Venid, contemplad al hombre de brea. Ennegrecido descansa, el tierno rostro del color del hollín, las extremidades atrofiadas como venas de carbón, los pies pedazos de madera a la deriva adornados con uvas resecas. Extendió los brazos violentamente igual que un histriónico actor de teatro y empezó a pasear ufano alrededor de la caja. Venid, y dad fe del cruel arte de sus heridas. Líneas sinuosas y orladas dibujadas por cuchillos.
cerebro y hueso dejado al descubierto mediante piedras, con la soga clavándosele aún en la garganta. Primer fruto acuchillado y tirado. Buscador del cielo, anciano detenido en la juventud. Casi te amo, efectuó una reverencia teatral mientras yo aplaudía. Vaya, dije, ¿escribió usted eso? Culpable, respondió con una sonrisa avergonzada. Trasteo con versos de vez en cuando, pero no es más que un pasatiempo. En cualquier caso, gracias por seguirme la corriente. Me pregunté qué hacía aquel hombre extraño y de habla educada en Cairnholm, con sus pantalones de pinzas y poemas disparatados, cuyo aspecto era más propio de un director de banco que de alguien que viviera en una isla barrida por el viento con un único teléfono y sin carreteras asfaltadas. Bueno, me encantaría mostrarte el resto de mi colección, prosiguió, escoltándome hacia la puerta, pero me temo que es hora de cerrar. Si quieres regresar mañana, no obstante, a decir verdad, tenía la esperanza de que usted pudiera saber algo, repuse, deteniéndole antes de que pudiera echarme. Es sobre la casa que mencioné ayer. Fui a verla. Vaya, exclamó, creí que te había quitado las ganas de verla. ¿Cómo le va a nuestra mansión encantada en la actualidad? ¿Sigue en pie? Le aseguré que sí. Luego fui directo al grano. Las personas que vivían allí. ¿Tiene alguna idea de qué les sucedió? Están muertas, contestó. Sucedió hace mucho tiempo. Me sorprendí, aunque probablemente no debería haberlo hecho. Miss Peregrine era anciana. La gente anciana muere, pero eso no significaba que mi búsqueda hubiera finalizado. Busco a cualquier otra persona que también pudiera haber vivido allí, no tan solo a la directora. Todos muertos, repitió. Nadie ha vivido allí desde la guerra. Necesité un momento para procesarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué guerra? Cuando decimos la guerra, por estos parajes, muchacho, solo hay una a la que nos podamos referir, la segunda. Fue un ataque aéreo alemán lo que acabó con ellos, si no me equivoco. No, eso no puede ser cierto. Él asintió. En aquellos días, había una batería antiaérea en la punta más alejada de la isla, pasado el bosque donde está la casa. Eso convertía a Cairnholm en un blanco justificado, aunque no es que lo de justificado les importara mucho a los alemanes, tenlo en cuenta. En cualquier caso, una de las bombas se desvió de su ruta y, bueno, sacudió la cabeza. Una mala suerte asquerosa. Eso no puede ser cierto, volví a decir, aunque empezaba a tener dudas. ¿Por qué no te sientas y dejas que te prepare un poco de té? Preguntó. Haces mala cara. Solo me siento un poco mareado. Me condujo a una silla en su despacho y fue a preparar té. Intenté poner en orden mis pensamientos. Bombardeada durante la guerra, eso sin duda explicaría aquellas habitaciones destrozadas. Pero entonces, ¿qué pasaba con la carta de Miss Peregrine, con matasellos de Cairnholm, enviada hacía solo 15 años? Martin regresó y me entregó una taza alta. He añadido un dedal de Penderyn, indicó. Una receta secreta, ya sabes. Te dejará como nuevo en un instante. Le di las gracias y tomé un sorbo, advirtiendo demasiado tarde que el ingrediente secreto era whisky de alta graduación. Pareció como si fuera napalm descendiendo por mi esófago. Sí que te deja como nuevo, admití, a la vez que mi rostro enrojecía. Frunció el entrecejo. Me parece que debería ir a buscar a tu padre. No, estaré perfectamente. Pero si hay alguna cosa más que pueda contarme sobre el ataque, le estaría agradecido. Martin se instaló en una silla frente a mí. Sobre eso, siento curiosidad. Dices que tu abuelo vivió aquí. ¿Jamás lo mencionó? También yo siento curiosidad sobre eso, repuse. Imagino que debió de ocurrir después de su estancia aquí. ¿Sucedió a finales o al principio de la guerra? Me avergüenza admitir que no lo sé, pero si realmente te interesa, puedo presentarte a alguien que lo sabe, mi tío Oggy. Tiene 83 años y ha vivido aquí toda su vida. Todavía tiene el cerebro totalmente lúcido. Martin echó un vistazo a su reloj. Si lo pescamos antes de que den Father Ted en la tele, estoy seguro que estará más que encantado de contarte todo lo que quieras. Al cabo de 10 minutos, Martin y yo estábamos incrustados profundamente en un sofá rehenchido en la salita de Oggy,
que estaba repleta de libros, cajas de zapatos desgastados y lámparas suficientes para iluminar las cavernas de Carlsbad, todas funcionando excepto una. Vivir en una isla remota, empezaba a comprender, convertía a las personas en urracas. Oggy estaba sentado delante de nosotros vestido con un blazer raído y pantalones de pijama, como si hubiera estado esperando compañía, solo que no compañía que mereciera la pena ponerse pantalones, y se mecía incesantemente en una poltrona recubierta de plástico mientras hablaba. Parecía feliz de tener público y, una vez que se hubo explayado largo y tendido sobre el clima y la política galesa y el lamentable estado de la juventud actual, Martin consiguió por fin desviar el tema hacia el ataque y los niños del asilo. Claro, los recuerdo, dijo. Una colección curiosa de gente. Los veíamos por el pueblo de vez en cuando. A los niños, en ocasiones a su cuidadora también. Comprando leche, medicinas y cosas por el estilo. Les decías, buenos días, y miraban hacia otro lado. Eran reservados, ya lo creo, metidos en aquella casa enorme. Se decían muchas cosas sobre lo que podría estar sucediendo allí, aunque nadie sabía nada con seguridad. ¿Qué clase de cosas? Muchas paparruchas. Como he dicho, nadie sabía nada. Todo lo que puedo decir es que no eran la clase corriente de huérfanos, no como los críos de los hogares del doctor Barnardo que hay en otros lugares, a los que verás ir a la ciudad para los desfiles y cosas así, y que siempre tienen tiempo para charlar. Esa gente era distinta. Algunos de ellos ni siquiera sabían hablar el inglés del rey, o ningún inglés, bien mirado, porque no eran huérfanos en realidad, dije. Eran refugiados de otros países. Polonia, Austria, Checoslovaquia. ¿Era eso lo que eran, entonces? Inquirió Oggy, enarcando una ceja en dirección hacia mí. Es curioso, no había oído eso. Pareció ofendido, como si le hubiera insultado al pretender saber más sobre su isla que él. Empezó a mecerse con más rapidez, con más agresividad. Si esta era la clase de recibimiento que mi abuelo y los otros niños tuvieron en Cairnholm, no era de extrañar que se mantuvieran apartados. Martin carraspeó. Así pues, tío, ¿el bombardeo? Vale, no te sulfures. Sí, los condenados cabezas cuadradas. ¿Quién podría olvidarse de ellos? Se embarcó en una interminable descripción de cómo era la vida en la isla bajo la amenaza de los ataques aéreos alemanes, las estruendosas sirenas, las carreras aterradas en busca de refugio, el encargado voluntario de los ataques aéreos que corría de casa en casa por las noches para asegurarse de que se habían corrido los estores y apagado las luces de la calle para privar a los pilotos enemigos de blancos fáciles. Se preparaban lo mejor que podían, pero en realidad jamás pensaron que los iban a bombardear, teniendo en cuenta todos los puertos y las fábricas de la Isla Grande, todos ellos objetivos mucho más importantes que el pequeño emplazamiento antiaéreo de Cairnholm. Pero una noche, las bombas empezaron a caer. El ruido era espantoso, explicó Oggy, como gigantes pisoteando toda la isla, y pareció durar una eternidad. Nos vapulearon a conciencia, aunque nadie del pueblo resultó muerto, gracias al cielo. No puedo decir lo mismo de los artilleros, aunque dieron tanto como recibieron. Ni por las pobres criaturas del orfanato. Solo hizo falta una bomba. Dieron sus vidas por Gran Bretaña, ya lo creo. Así que de donde fuera que vinieran, que Dios los bendiga por eso. ¿Recuerda cuándo sucedió? Pregunté. ¿A principios de la guerra o a finales? Puedo decirte el día exacto, respondió. Fue el 3 de septiembre de 1940. El aire pareció desaparecer de la habitación. En un instante volví a ver el rostro lívido de mi abuelo, con los labios moviéndose apenas, pronunciando aquellas mismas palabras. 3 de septiembre de 1940. ¿Está seguro de eso? ¿De qué fue ese día? Jamás llegué a combatir, añadió. Demasiado joven por un año. Esa noche fue toda mi guerra. Así que sí, estoy seguro. Me sentí aturdido, desconectado. Era demasiado extraño. ¿Me estaba gastando alguien una broma? Me pregunté. ¿Una broma rara y nada divertida? ¿Y no hubo ningún superviviente? Preguntó Martin. El anciano pensó durante un momento, dirigiendo la mirada al techo. Ahora que lo mencionas,
dijo. Tengo entendido que sí. Solo uno, un muchacho, no mucho mayor que este chico. Dejó de mecerse mientras lo recordaba. Entró en la ciudad la mañana siguiente sin un solo rasguño. No parecía trastornado apenas, teniendo en cuenta que acababa de ver a sus compañeros pasar a mejor vida. Fue de lo más peculiar. Probablemente estaba conmocionado, dijo Martin. No me extrañaría, respondió Oggy. Habló solo una vez, para preguntar a mi padre cuándo zarpaba el siguiente barco hacia la isla grande. Dijo que quería alistarse y matar a los malditos monstruos que habían asesinado a los suyos. La historia de Oggy era casi tan exagerada como las que el abuelo Portman contaba y, sin embargo, no tuve ningún motivo para dudar de él. Le conocí, confesé. Era mi abuelo. Me miraron atónitos. Bueno, repuso Oggy, que me aspen. Me disculpé y me puse en pie. Martin, reparando en que no parecía sentirme bien, se ofreció a acompañarme de vuelta al pub, pero rehusé. Necesitaba estar a solas con mis pensamientos. Pues ven a verme pronto, entonces, dijo, y prometí que lo haría. Tomé el camino más largo para regresar, pasando ante las oscilantes luces del puerto, con el aire cargado de olor a salitre y de humo de chimenea procedente del centenar de hogares encendidos. Caminé hasta el final de un muelle y contemplé cómo la luna se alzaba sobre el agua, imaginando a mi abuelo allí de pie aquella horrible mañana del día después, aturdido por la conmoción y esperando una embarcación que le llevaría lejos de toda la muerte que había soportado, hacia la guerra, y a más muerte. No había modo de escapar de los monstruos, ni siquiera en aquella isla, que en el mapa apenas era más grande que un grano de arena, protegida por montañas de niebla, rocas afiladas y mareas furiosas. No era posible en ninguna parte. Esa era la horrible verdad de la que mi abuelo había intentado protegerme. A lo lejos, oí como los generadores petardeaban y perdían potencia, y todas las luces a lo largo del muelle y en las ventanas de las casas se intensificaron un momento antes de apagarse del todo. Imaginé cómo se vería algo así desde la altura de un aeroplano. Toda una isla desapareciendo como si jamás hubiera estado allí. Una supernova en miniatura. Regresé, iluminado por la luna, sintiéndome pequeño. Encontré a mi padre en el pub en la misma mesa de antes, con una bandeja a medio comer de ternera, con la salsa del asado solidificándose ante él. Mira quién ha regresado, dijo cuando me senté. Te he guardado la cena. No tengo hambre, respondí, y le conté lo que había averiguado sobre el abuelo Portman. Pareció más enojado que sorprendido. No puedo creer que jamás sacara a colación esa historia, se quejó. Ni una vez. Yo podía comprender su enojo. Una cosa era que un abuelo ocultara algo así a un nieto y otra muy distinta que un padre no se lo contara a su hijo, y durante tanto tiempo. Intenté conducir la conversación hacia una dirección más positiva. Es increíble, ¿no? Todo lo que pasó. Mi padre asintió. No creo que sepamos jamás el alcance de todo ello. El abuelo Portman sabía de verdad cómo guardar un secreto, ¿no es cierto? ¿Estás de broma? Ese hombre era un Fort Knox emocional. Sin embargo, me pregunto si eso no explica algo. El motivo por el que actuó de un modo tan distante cuando erais pequeños. Mi padre me lanzó una aguda mirada, y supe que tenía que ir al grano con rapidez o arriesgarme a traspasar los límites. Ya había perdido a su familia 2 veces con anterioridad. Una vez en Polonia y luego otra vez aquí. Su familia adoptiva, así que cuando tú y tía Susie aparecisteis, así que me bombardean una vez y ya no quiero saber nada de nadie. Hablo en serio, papá. ¿No crees que esto podría significar que a lo mejor no estaba engañando a la abuela, después de todo? No lo sé, Jake. Supongo que las cosas no son nunca tan simples. Soltó un suspiro. El aliento empañaba el interior de su vaso de cerveza. Sin embargo, creo que sé lo que explica todo esto. ¿Por qué tú y el abuelo estabais tan unidos? Bueno, necesitó 50 años para superar su miedo a tener una familia. Tú apareciste justo en el momento correcto. No supe qué responder. ¿Cómo le dice uno, siento que tu padre no te quisiera lo suficiente, a su propio padre? Yo no podía.
así que en lugar de eso me limité a desearle buenas noches y me marché escaleras arriba a acostarme. Di vueltas en la cama la mayor parte de la noche. No podía dejar de pensar en las cartas, la que mi padre y tía Susie habían encontrado de niños, de aquella otra mujer, y la que yo había encontrado hacía un mes, de Miss Peregrine. La idea que me mantenía despierto era esta, ¿y si eran la misma mujer? El matasellos de la carta de Miss Peregrine era de hacía 15 años, pero según todo el mundo ésta había volado en pedazos en dirección a la estratosfera allá en 1940. En mi opinión, eso dejaba dos explicaciones posibles. O bien mi abuelo había mantenido correspondencia con una persona muerta, lo que uno tenía que admitir que era improbable, o la persona que escribió la carta no era, de hecho, Miss Peregrine, sino alguien que utilizaba su identidad para enmascarar la propia. ¿Por qué disimularías tu identidad en una carta? Porque tienes algo que ocultar, porque eres la otra mujer. ¿Y si la única cosa que yo había descubierto en este viaje era que mi abuelo era un adúltero mentiroso? ¿Y si con su último aliento, intentaba hablarme sobre la muerte de su familia adoptiva, o admitir algún asunto escabroso que se había prolongado durante décadas? Quizá eran ambas cosas y la verdad era que le habían hecho tanto daño que cuando le tocó formar su propia familia ya no sabía cómo hacerlo, o cómo se mantenía uno fiel a ella. Todo eran conjeturas, de todos modos. Yo no sabía nada y no había nadie a quien preguntar. Cualquiera que pudiera haber tenido la respuesta, hacía tiempo que había muerto. En menos de 24 horas, todo el viaje se había vuelto inútil. Me sumí en un sueño inquieto. Al amanecer, me despertó el sonido de algo en la habitación. Me di la vuelta para ver qué era y me senté de golpe en la cama. Un pájaro enorme estaba posado en mi tocador, mirándome con fijeza. Tenía un porte elegante, con plumas grises y garras que taconeaban sobre el tocador de madera mientras se desplazaba a un lado y a otro del mueble, como para poder verme mejor. Le devolví la mirada con rigidez, preguntándome si sería un sueño. Llamé a gritos a mi padre y, asustado por el ruido, el pájaro abandonó el tocador. Coloqué un brazo ante el rostro y rodé a un lado, y cuando volví a mirar ya se había ido, había salido volando por la ventana abierta. Mi padre entró dando un traspié, con cara de sueño. ¿Qué sucede? Le mostré las marcas de garras sobre el tocador y una pluma que había aterrizado en el suelo. Cielos, eso es raro, murmuró, dándole vueltas en las manos. Los peregrinos casi nunca se acercan tanto a los humanos. Pensé que a lo mejor le había oído mal. ¿Dijiste peregrinos? Sostuvo la pluma en alto. Un halcón peregrino, contestó. Son unas criaturas asombrosas, las aves más veloces de la tierra. Podría decirse que cambian de aspecto, por el modo en que estilizan sus cuerpos al volar. El nombre no era más que una coincidencia curiosa, pero me dejó con una sensación extraña que no podía quitarme de encima. Durante el desayuno, empecé a preguntarme si me había dado por vencido con demasiada facilidad. Aunque era cierto que no quedaba nadie vivo con quien pudiera hablar sobre mi abuelo, todavía estaba la casa, con una gran parte de ella inexplorada. Si había contenido alguna vez respuestas sobre mi abuelo, en forma de cartas, a lo mejor, o un álbum de fotos o un diario, probablemente tales cosas habían ardido o se habían podrido hacía décadas. Pero si abandonaba la isla sin asegurarme, sabía que lo lamentaría. Y es así como alguien inusitadamente susceptible a pesadillas, a terrores nocturnos, a sentir canguelo, a que se le pongan los pelos de punta y a ver cosas que en realidad no existen se convence a sí mismo para efectuar un último viaje a una casa abandonada y casi con toda seguridad encantada, donde una docena o más de niños hallaron una muerte prematura.